Buenos días, hoy es jueves 16 de septiembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular. Sebastián, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos dos temas para plantearle en esta entrevista, dos temas importantes. El uno relacionado con el tema político nacional, y el otro que tiene que ver con el juicio planteado a su persona por el señor Esteban Bernal, que le acusa de daño moral y está pidiendo una recompensa de $1.000.000. Sí, señor, $1.000.000 por el daño ocasionado. Quisiéramos comenzar, Sebastián, pidiéndole su criterio sobre el tema de las movilizaciones a nivel nacional el día de ayer en rechazo a las políticas del gobierno del encuentro. Buenos días, ¿y cuál es su criterio? Hola Jaime, buenos días. Un saludo a usted, a toda su teleaudiencia, debo decirlo así, a la gente que sigue de cerca El Observador, tanto en su revista como en su formato digital. Entiendo yo que es un esfuerzo muy grande el que ustedes realizan para tener un periodismo independiente, un periodismo comprometido con la sociedad cuencana, Azuaya, y con la comunicación en general. Es para mí, digamos, un honor compartir con ustedes estos minutos. En segundo lugar, yo creo que hay que calificar la movilización del día de ayer como una movilización muy importante y que creo que recoge en su aspecto fundamental el sentimiento de la gente de pedir, exigir diálogo al gobierno del encuentro. No se puede construir un país unilateralmente. Yo he escuchado a algunos comunicadores ciertos conceptos que me parecen errados con los valores democráticos. Por ejemplo, se dice el presidente que gana con un programa de gobierno y por lo tanto todos tenemos que hacernos cargo de simplemente bajar la cabeza y aceptar el programa de gobierno. Nada más alejado de la democracia. Es cierto que alguien ganó mediante las elecciones, pero la democracia en el Ecuador ni en ningún país del mundo se puede reducir al tema electoral. En segundo lugar, el señor presidente Lasso efectivamente ganó las elecciones, pero ganó en un balotaje donde se cuecen otra serie de elementos. Hay quienes dicen que, por ejemplo, ganó sobre todo como un voto anti-Correa. Por lo tanto, no es que la gente votó por un programa de gobierno. Y tercero, por más programa de gobierno y por más que haya ganado las elecciones, el pueblo siempre tiene el derecho de opinar sobre los asuntos del debate político, del debate público. Porque a nombre entonces de que ganó las elecciones se puede aplicar incremento de gasolina, se puede aplicar el tema de digamos, mayores impuestos, despidos en el sector público. O sea, yo gané las elecciones, yo impongo mis cosas. Exactamente, entonces eso es un concepto completamente alejado de la democracia. Eso no es democrático. Exactamente, porque entonces están diciendo que los comunicadores no tienen por qué opinar ni decir absolutamente nada, que la gente no puede opinar sobre los temas, y la Constitución, pero sobre todo los derechos humanos y la construcción de un país debe ser colectivamente, con la opinión de todos los sectores. Le voy a poner otro ejemplo. El presidente Lasso ha hecho muy bien en reunirse con los empresarios del país. Creo que ha hecho bien en reunirse con el Fondo Monetario Internacional. Pero si solamente tiene esa visión de la moneda, le falta la otra parte del país, que son los sindicatos, la CONAIE, que son las organizaciones estudiantiles, las organizaciones en general, que tienen una propuesta que hacerle al país. Y lo de ayer, así como lo que se realizó en el mes de agosto, y lo que seguramente se realizará en el mes de octubre, es movilización exigiendo un diálogo democrático y que el presidente pueda escuchar las demandas y también las propuestas y alternativas que plantean las organizaciones. No es simplemente un rechazo a. Las organizaciones tienen una propuesta económica, política, democrática para el país, y creo que el presidente Lasso debe escucharlos, debe encontrarse con ellos, como es el eslogan de su gobierno, para encontrar las mejores salidas a un país. Tenemos un país devastado, tenemos un país en una profunda crisis, con problemas latentes como la inseguridad, la migración, que creo que corresponde a un mandatario, a un estadista, sentarse y escuchar a todas las personas, las organizaciones, a todos los sectores sociales.
Han pasado ya los 100 primeros días, Sebastián, del gobierno del encuentro y se le va acabando el tema de la vacuna contra el COVID, que le ha dado buenos réditos en cuanto a imagen, a aceptación, pero hay otros temas, en cambio, que tiene que enfrentar y que tiene que ir solucionando los compromisos de campaña, que no los ha cumplido todavía. Se ha producido ya una crisis de gabinete. Ayer se posesionaron nuevos funcionarios. ¿Cuál es su lectura de este tema? Mi estimado Jaime, creo que los 100 días de gobierno pueden resumirse, efectivamente, como bien lo ha planteado además el gobierno, en una exitosa campaña de vacunación. Pero moros y troyanos hablamos de que, algunos dicen, el presidente no tiene un camino desbrozado con respecto al proyecto económico para el Ecuador. Yo soy de los que cree más bien de que el presidente tiene un proyecto económico, pero tiene dificultades para implementarlo como tal. ¿Cuáles son esas dificultades? Las dificultades es que no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional, se peleó con su principal aliado, que son los socialcristianos, y cualquier proyecto de ley que envíe el presidente de la República tendrá las dificultades para articular una mayoría. Mucho más si son proyectos de ley como los que se han anunciado, una reforma tributaria que realmente no apunta a la equidad tributaria. Que quiero decir que las personas que tienen más paguen más, que se pueda apuntar a la evasión y a la elusión tributaria, a terminar con ella me refiero, o una reforma laboral que garantice los derechos y que avancen derechos. Si es que el presidente no plantea leyes así, no va a tener la aprobación en la Asamblea Nacional. Por eso es que, entiendo yo, en las lógicas del buró político del presidente, se avisora esta idea de la consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida. Nosotros hemos dicho muy claramente que efectivamente ese es un mecanismo adecuado para que sea el pueblo que decida. Siempre y en tanto y en cuanto se le pregunte a la gente cosas estratégicas que nos permitan avanzar como país. Claro. Cuidado, vayamos a consultar los casinos o si queremos los toros en los cantones, que siendo preguntas importantes no reflejan el camino que queremos o que creemos tiene que ser el futuro, ese de esperanza y de sueños que necesita el país. Bueno, el presidente ha manifestado también públicamente, Sebastián, que en caso de que la Asamblea torpedee sus proyectos, sus reformas, sus iniciativas, estaría pensando ir por la vía de la consulta popular e incluso del tema de la muerte cruzada. Así es, dos cosas distintas. La consulta es una vez que la Asamblea Nacional niegue un proyecto de ley, lo que han llamado la mega ley, que parecería o nos recuerda mucho a lo que fue la trole en la década pasada, la ley de las leyes trole en la década pasada, es decir, un compendio de temas que se junten en una sola ley, lo cual pretendría ser, entiendo yo, hasta mediados de octubre, la tercera semana de octubre, entendiendo que la Asamblea, en un hipotético caso, niegue esa ley. Luego tendrá que ir a la Corte Constitucional. Y este es un escaño importante, Jaime, porque no es que la Corte Constitucional puede pavimentar la idea de una consulta. La consulta debe ser constitucional. Y yo quiero recordarle a usted y a las personas que nos miran que la Corte Constitucional, con todas las críticas que podamos decir, tiene sendas sentencias que hablan de la progresividad de los derechos laborales, que tienen una serie de sentencias en favor de los trabajadores, por decir algo. Mal podría la Corte aprobar una consulta que tenga que verse sobre derechos que ya han sido aprobados. Este es un tema, fíjese, además es un proceso que toma tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Exactamente. Suponiendo que hay la constitucionalidad en la Corte, luego inmediatamente irá al Consejo Nacional Electoral, lo que habría suponer que al menos este año, así corran y aprieten el acelerador, no habría consulta, sino habría el primer mes, el segundo mes del próximo año. Seguramente la consulta estará convocada este año. ¿Qué pasa o qué significa eso? El gobierno tendrá entonces por lo menos 3 meses que demostrarle al país que no solamente vacunó a 9 millones de personas, sino que el trabajo, el salario, las condiciones de vida mejoran con un gobierno que ya no tendrá 100 días para la ejecución de la consulta o para cuando se ejecute la consulta, sino tendrá por lo menos 6 meses. Y en 6 meses creo que ya será momento completamente, digamos, para que el presidente de la República pueda demostrarle al país las cosas que ofreció en la campaña electoral. Ahora lo que preocupa también a los ecuatorianos es el tema de la Asamblea Nacional, una asamblea que en poquísimo tiempo
se ha deteriorado. Creo que está bien el término, ¿no? Se ha deteriorado por el tema de las denuncias, de los actos de corrupción que se vienen cometiendo o que vienen cometiendo asambleístas pidiendo dinero y cargos públicos. El país va de tumbo en tumbo. Mi estimado Jaime, yo creo que la corrupción, y fíjese usted que el presidente el día de ayer o antes de ayer firmó este compromiso internacional con Naciones Unidas para una investigación muy profunda de la corrupción, porque creo que no solamente en la Asamblea Nacional, en general en todas las entidades del Estado, hay eso que usted ha llamado el toma y daca, el dame y te doy. Y hay incluso una cifra de cerca de 35.000 millones de dólares. No sé si se dimensiona esto, pero es el presupuesto de un año del país que se ha llevado la corrupción en los últimos 10, 12 Bueno, años. pero el presidente habló durante ese evento, habló de un perjuicio al país de 70.000 millones de dólares que se llevaron en 14 años. Esa es la cifra que se maneja. Astronómica. Y vea usted los pobres en el país. Esa es la cifra que se maneja, claro. Yo me quedo con esta otra cifra que hay incluso de instituciones internacionales. Pero podemos llegar a un acuerdo, Jaime, de que la corrupción se lleva por lo menos un presupuesto general del Estado en los últimos años. Y eso es gravísimo. Y ojo que se llevaron con manos limpias. Sí, claro. Pero además tiene que ver y está muy ligada, mi estimado Jaime, a los grandes proyectos que ratifican dos cosas. Uno, que este país es rico en recursos naturales y por lo tanto rico en dinero, y ratifica que hay corruptos, corruptores, y que hay un Estado que en general está carcomido por la corrupción. ¿A qué me refiero? La corrupción está, por ejemplo, en la entrega de los yacimientos mineros que se han dado en el país. Hay informes de Contraloría, incluso con todo lo que representaron Celi y Poli, que ratifican o que hay irregularidades en esos yacimientos mineros. ¿De cuánto estamos hablando ahí? De millones y millones de dólares de contratos con el Estado. Segundo, la corrupción, digo, en gran medida, está en los sectores eléctricos. Nosotros mismos hemos denunciado como Sopladora, Coca-Cola Sinclair, las 8 hidroeléctricas son mal hechas con sobreprecio. En las telecomunicaciones, en el sector petrolero. Exactamente. En el sector de la salud, vea usted de qué manera han saqueado y continúan saqueando los recursos de los afiliados y jubilados. Se fue el representante, este señor Madera, que estuvo de representante en el IES, en el directorio, diciendo que continúan, que gozan de buena salud las mafias al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y luego nos piden más sacrificios a los ecuatorianos. Exactamente, Jaime. Y si el presidente de la República no toma mano dura para terminar con esas mafias, con esas contrataciones, con esas entregas a dedo que existen en el país, que han existido en los últimos años, que han existido creo en toda la historia de la República, tendremos un drenaje de miles de millones de dólares por concepto de corrupción. Entonces, cuando a la gente le dicen, tenemos que hacer un esfuerzo tributario, pero mira a la vuelta de la esquina cómo en el seguro los medicamentos se llevan las mafias o los contratos se llevan los mismos de siempre, esto genera una ira popular que es normal, porque vivimos en un país donde no es que hace falta dinero. Hace falta dinero para entregarlo a los más necesitados, para la seguridad social, la salud y la educación. Pero los corruptos gozan de buena salud. Cuando no se roba, dijo el presidente Bukele, sobra dinero. Sobra dinero. Exactamente, y creo que la corrupción es un mal, y tengo la idea, mi estimado Jaime, que hay, así como en el sector, por ejemplo, de las cárceles, mafias que manejan el tema del sistema carcelario en el país, hay mafias que manejan entidades del Estado, y que incluso independientemente de los presidentes, esas mafias se van enquistando y van remozándose, pero quedan y permanecen en las entidades del Estado, por supuesto, hasta que no haya un presidente que corte de tajo y que tenga la voluntad política de cortar de tajo la corrupción. Vamos con la segunda parte de esta entrevista. ¿Ya tiene listo usted el $1 millón para entregarle al señor Esteban Bernal, que le planteó ese famoso juicio, famoso entre comillas, por daño moral? El hombre del millón, me dicen a mí ahora en la calle. A mí también me plantearon por esta misma cantidad, un exalcalde de ingrata recordación, $1 millón. Que ha renacido. $1 millón me plantearon también por daño moral. ¿Sabe cuánto recibió? 0. Así le mandaron a hacer un examen psicológico.
Sabe, Jaime, que fíjese usted, y tomando las expresiones que usted dice, esta es como una historia repetida con capítulos distintos y con personajes distintos, pero que al final termina siendo la misma historia. Yo quiero recordarle algunos pasajes. En el suyo, que usted lo ha nombrado bien, pero recuerde usted que en la década pasada, un presidente también de ingrata recordación, por lo menos para nosotros, pedía y exigía a través de las Cortes $300.000 de indemnización, pedía y exigía también ciertos dineros, y luego, claro, van edulcorando el Bueno, es tema. que era el amo y señor de todos los poderes, ¿no? Claro que sí, Y pero podía claro que sí. exigir lo que le daba la gana. Exactamente, y creo que es una especie del síndrome cuando estos personajes, a veces con siniestro pasado en cuanto a su ética, llegan al poder y se obnubilan y entonces piensan que pueden hacer este tipo de cosas como pedir $1.000.000. Yo me ponía a pensar y el otro día conversaba con unos compañeros, compañeras comerciantes autónomos, nadie siquiera se puede imaginar lo que representa en fajos de billetes el $1.000.000. Es algo que nunca en su vida la mayoría de la gente ha visto. Y por supuesto que solo se puede ocurrir a mentes macabras y que, digamos, efectivamente, como usted bien dice, seguramente requiere un examen psicológico con respecto a decir, bueno, mi honra, mi moral vale $1.000.000. Lo que ha habido, Jaime, en este caso es un debate político y un debate, por supuesto, legal. Nosotros tuvimos digamos, la valentía, si por decirlo así, de tener o plantear una investigación con respecto a hechos que llegaron a ser de nuestro conocimiento y que pusimos además en conocimiento público, nada por debajo de la mesa, y que le dijimos al señor hoy ministro de Inclusión Económica y Social, paradójicamente, que demuestre que no era cierto lo que estábamos denunciando. Como no lo Estamos demostró, hablando del tema de los diezmos, ¿no? sí, 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 De los como no diezmos lo demostró, cuando fue asambleísta. asambleísta, sí, Cuando fue sí, asambleísta, perfecto. así fue. Entonces, como no lo demostró, porque le dijimos públicamente, señor, tenemos estas pruebas, dígame usted si son ciertas o no, dijimos, que sea la justicia la que determine una investigación con respecto a este, que es un hecho gravísimo. Ese hecho, según el señor ministro, ha determinado de que él perdiera las elecciones a la prefectura. Segunda mentira y nada más alejado de la verdad. El señor Bernal Por esa nunca, denuncia perdió la prefectura exactamente, nada más y alejado de perdió la de verdad. ganar $1.000.000 que tiene que devolverle usted. Exactamente, nada más alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque en realidad Bernal nunca lideró las encuestas. Digamos, si alguna vez Nunca. estuvo cerca, se cayó cuando habló de hacer un túnel hacia el Cajas desde Cuenca, y eso evidentemente la gente lo tomó como algo risible, como un cacho. Esa fue una locura digna de un examen psicológico. Exactamente, Imagínese. exactamente. Usted lo ha dicho. Y la tercera cuestión es que evidentemente este daño moral supone, según la versión del ministro, una reparación de $1.000.000, que claro, uno se pone a pensar, dice, $1.000.000 es lo que gastó en la campaña, es lo que pretendía, digamos, o por qué pretende este $1.000.000, hubiera tenido $1.000.000 o cercano a algo así con las pretensiones que él tenía. ¿Por qué él, digamos, suponiendo que perdió la prefectura, iguala con el tema de $1.000.000? Me refiero ya al tema monetario. Eso me queda a mí la duda, que seguramente lo tendrá que responder el señor ministro. Nosotros vamos a ir a la audiencia, como siempre, con la La verdad. próxima semana, Sebastián, la La próxima audiencia. semana, el día martes a las 8:40 de la mañana, digamos, en la función judicial, y vamos a ir como usted nos ve. Primera Seguramente instancia. primera instancia, se ha Primera suspendido por instancia. 2 ocasiones, y ahora, digamos, vamos a ir con nuestros abogados a decir simplemente la verdad, y vamos a ir con unos pocos dólares en el bolsillo, porque alguien me decía, oye, ¿qué pasa si es que pierdes? Tiene que llevar varios cajones de dólares. Claro. Varios Entonces, cajones. Tienen que que me ayudarle. decían, ¿qué pasa si es que pierdes el juicio? Y le decía, bueno, no pasa nada, porque en realidad, sumando todo mi salario hasta que me muera y volviendo a nacer durante 200 veces, podría yo llegar a tener $1.000.000. Porque si nosotros, ni siquiera, insisto, podemos imaginar ese dinero como la mayoría de la gente, como usted. Yo no sé cuántas revistas del Observador tendrían que vender usted para hacer $1.000.000. Entonces, ni vendiendo todo el Observador alcanza usted a $1.000.000. Entonces estamos tranquilos porque nada ni debe, en un nada teme. Y en siglo, este caso, Sebastián. nada debe, tampoco nada puede pagar. Bueno, pero vamos a ver qué pasa la próxima semana en la audiencia, ¿no es cierto? Pero en todo caso, Claro que pues, sí. hay una segunda instancia. Hay una En segunda el, supu- instancia, hay en el también supuesto casos. caso de que en la primera no le vaya bien a usted, usted estaría, tengo entendido,
tendría necesariamente que apelar Por supuesto, para por que supuesto, sea Jaime. la sala quien se pronuncie nuevamente. Por supuesto, eso será inmediato, aunque le quiero decir algo, a nosotros ya nos ha ido bien, porque en realidad que tengamos este juicio de $1 millón y más allá del quebranto de mi familia, del quebranto de las personas que Pero están ¿sabe por qué cerca. le ha ido bien? Porque la gente le conoce. Sí, ¿No? ¿Y sabe exactamente, por qué le Jaime. ha ido bien? Porque ha recibido de la gente 1 millón de aplausos. Exactamente, Jaime. Y en Y el realidad, otro señor ha recibido 1 millón de rechazos. sí, sí, en realidad es así, porque quiero decirle que cuando uno enfrenta a los poderes, está a expensas de que sucedan este tipo de cosas. Algunas medio risibles, como estar enjuiciado por $1 millón, pero que creo que ratifican que uno está en el camino correcto. La historia dirá, y la conciencia de las personas que nos miran, de los habitantes del Ecuador y de Cuenca, en realidad quienes tenían la razón, pero nosotros vamos con la conciencia tranquila de una vez más enfrentar el poder. Hemos estado ya, como usted conoce, Jaime, varias veces citados a los estrados por causas similares. El que nada debe, nada teme. Así Yo es, así. enfrenté, permítame que ponga en primera persona, enfrenté un juicio, una demanda del feroz abogado del expresidente de la República que quiso mandarme a la cárcel por ejercer mi derecho a opinar, por compartir un reportaje, por compartir, simplemente por compartir, pretendió mandarme a la cárcel, prevalido de su prepotencia, pero no le dieron ni chicha ni limonada. Sí, de hecho ha sido así. A mí también yo tengo varios juicios y en realidad en todos he salido avante porque más allá de que en este país se persigue a las personas que se denuncian y los corruptos van a Miami o digamos gozan de buena salud financiera, creo que esto ha sido momentos que son parte de esta, eh, digamos, de una posición política que uno tiene de izquierda para enfrentar siempre a los poderes. Yo también quiero hablar en primera persona, Jaime, recuerde usted que yo fui por primera vez llevado al banquillo de los acusados, por decirlo así, cuando dijimos la verdad, cuando un exministro, decíamos, tenía más de 20 familiares en diversos cargos, y me acusaron de igual forma de daño moral, de no sé qué cosas en ese entonces, y a mí me sentenciaron a 15 días de prisión, y estaba ya listo para ir, recuerdo un momento muy duro para la familia, y en ese entonces aplicaron la remisión de la pena porque sabían que políticamente eso era un error. Y legalmente, además, ese caso ha sido digno de estudio en algunas universidades. Yo le voy a pasar un estudio que hubo en una de las universidades de Quito para demostrar cómo se estaba violando el derecho a la libertad de expresión, porque además siempre se ratificó que lo que yo decía era verdad. Estaba denunciando las cosas como son. Después del accionar de esas familias, lo cual yo nunca me metí, es otro cantar. En este caso creo yo que va a ser lo mismo. Yo apelo a la justicia, creo en la justicia de mi ciudad, creo todavía que en esta ciudad hay hombres y mujeres honorables que componen las cortes de justicia y vamos a enfrentar esto con la verdad en las manos simplemente, ¿no? Bueno, la lucha continúa, Sebastián. Usted lo ha dicho. La lucha continúa porque en el caso suyo, desde su trinchera política, en el caso nuestro, haciendo un periodismo libre, independiente, sin temor ni favor, sin amedrantarnos ante ninguna amenaza, a ningún poderoso, por más poderoso que sea, nos tiene sin cuidado. Recién presentamos una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y ante la Fiscalía por el tema de la depredación de los espacios verdes defendiendo a la ciudad. Me tiene sin cuidado las amenacitas. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? Siempre digo. Cuando me conviene me escondo y cuando no me conviene hablo. Es que hay un modus operandi, mi estimado Jaime, cuando ciertas personas llegan al poder, que es el tema de la persecución frente a la crítica, la criminalización frente al señalamiento, olvidando un precepto constitucional e incluso de un derecho humano fundamental y de un derecho que tienen los ciudadanos reconocido por la Corte Interamericana. Cuando alguien llega a ser servidor público, está mucho más sujeto de la interpelación de los periodistas, de los políticos, de la ciudadanía en general. Y resulta que se tienen una especie de barniz de intocables
de un ego, además de porte de la Catedral de Cuenca, que cuando alguien les hace una crítica o les señala o abre incluso una investigación jurídica, que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, entonces resulta que la contrarréplica es la amenaza, la persecución, la criminalización o el enjuiciamiento por $1.000.000 para vaciar seguramente el futuro de mi familia, de mis hijos y de todo lo que pueda venir de mis nietos después. Y esto implica evidentemente una forma de amedrentamiento que no es otra cosa que todo el poder del Estado frente a los ciudadanos, a los comunicación o a los políticos que tratamos de hacer de la honestidad la forma de vivir. Pero como usted bien ha dicho, Jaime, esto lo único que hace es darnos mucha más fuerza para seguir denunciando, investigando y seguir haciendo las cosas bien y por el camino correcto, que es creo que donde nos enseñaron nuestros padres y es los valores donde al final termina cualquier pugna y rencilla, que es lo más importante. Y creo que Cuenca está hecha de gente de muchos valores, de honestidad, de mucha profesionalidad y a eso es lo que apelamos el día martes próximo. Siempre decimos, la libertad de expresión ni se compra, ni se vende, ni se tranza. Ojo. Así es. Gracias al abogado Sebastián Ceballos. Gracias a usted. Gracias al abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular. Reciba, Sebastián, nuestra solidaridad y apoyo. Jaime, le agradezco mucho a usted, a la revista. Teníamos pendiente esta entrevista y esperamos vernos ahora para seguir conversando sobre los graves problemas que tiene la ciudad y el país. Le mando un abrazo a usted y a su equipo. Desde siempre y hasta siempre.